Bienvenido a mi presentación del informe final de Topo 1. En este proyecto aplicamos conceptos y herramientas aprendidas durante el semestre, integrándolo en un ejercicio práctico y completo. En esta presentación cubriré los siguientes temas: introducción, materiales, procedimientos, datos tabulados, cálculos, resultados, notas de campo y conclusión. Este proyecto sintetiza el conocimiento adquirido desde el uso de instrumentos básicos como la cinta métrica hasta el manejo de equipos digitales avanzados. Con ello logramos capturar y procesar datos de forma precisa. Los materiales utilizados incluyen brújula, odómetro, cinta métrica y plomada. Los instrumentos más avanzados fueron el nivel automático, el teodolito óptico y la estación total, montados sobre el trípode para mayor estabilidad y para que no se vayan de frente con el instrumento. Estos instrumentos adicionales como la mira, el jalón y la aguja fueron fundamentales para garantizar precisión en la alineación y medición de los puntos en el momento de medirlos horizontalmente o buscar las elevaciones verticales. En el procedimiento general seguimos pasos detallados para capturar datos de campo con precisión, procesarlos matemáticamente y generar resultados útiles para el análisis. En el campo se establecieron puntos clave para capturar las coordenadas. Se utilizó la estación total para medir distancia, ángulos y azimutos necesarios para el cálculo de las posiciones. Usamos el teodolito óptico para medir ángulos anterior a la estación total y usamos la cinta métrica para medir las distancias horizontales al principio del semestre. Yo usé la estación total, las medidas que obtuvimos con la estación total y las medidas horizontales y los ángulos para hacer el plano. Sin embargo, utilicé las medidas que obtuvimos con la cinta y el teodolito óptico para hacer los cálculos que vamos a ver en esta presentación. Aquí podemos observar las mediciones recopiladas en el campo que incluyen las distancias horizontales y los ángulos horizontales. En esta primera tabla podemos ver la cantidad de pasos que nos tomaba llegar de un punto al otro y las medidas que obtuvimos con la cinta métrica al principio del semestre. En la segunda tabla podemos ver los ángulos que obtuvimos con el teodolito óptico y la corrección calculada luego del ajuste de figura, y en el extremo derecho de esta tabla podemos ver los ángulos ajustados con la corrección que obtuvimos. En esta sección podemos ver los cómputos que se hicieron con los datos recogidos para hacer el ajuste de coordenadas de azimuto y de desplazamiento. En esta primera plantilla podemos ver cómo hice el ajuste de figura inicialmente para conseguir el error y poder ajustar los ángulos que habíamos conseguido con el teodolito óptico, y luego de eso conseguí los azimutos de cada una de las líneas o de los segmentos del polígono. En esta próxima plantilla podemos ver cómo utilicé los rumbos para conseguir los departures y los latitudes de cada una de las líneas, usando el seno para los departures y el coseno para los latitudes. Y estos fueron los datos que obtuve en el momento de calcular los departures y los latitudes. En esta transparencia podemos ver cómo hice el ajuste
de departure y de latitud y los cálculos de coordenadas. En esta primera parte podemos ver cómo sumé todas las distancias horizontales para obtener el perímetro de mi polígono y cómo sumé todos los departures y los latitudes para conseguir el MD y el ML, o el misclosure de departure y el misclosure de latitud. A la parte de abajo podemos ver cómo conseguí el DC y el DL dividiendo la sumatoria de los departure entre el perímetro y multiplicándolo por cada una de las distancias horizontales, y de la misma manera con el DL la sumatoria de los latitudes entre la sumatoria o el perímetro del polígono por cada una de las distancias horizontales. Y estos fueron los resultados que obtuve haciendo ese procedimiento para cada una de las distancias horizontales. A la parte de abajo podemos ver el resultado de haber sumado cada uno de estos DC y DL con sus respectivas departure y latitud, y aquí se ven los departures ajustados y los latitudes ajustados. En el lado extremo derecho podemos ver cómo empecé con la coordenada 100 como indicaba la rúbrica y fui sumando cada uno de los departures hasta obtener todas las coordenadas en X, y el mismo procedimiento fue aplicado para obtener las coordenadas en Y. En esta transparencia podemos ver cómo utilicé los tres métodos de calcular el área de traverso, que fueron el método de coordenadas por producto cruzado, donde multipliqué el valor de la parte de arriba de la columna izquierda con el segundo de la columna derecha, y repetí ese procedimiento con todos los otros valores hacia abajo, y de la misma manera hice con los resultados de la columna derecha hacia los de la izquierda para obtener la sumatoria después de cada uno de esos productos y conseguir la diferencia de la sumatoria de los productos de la multiplicación de la parte de arriba de los izquierdos con la parte de abajo de los derechos, y los de la parte de arriba de los derechos por los de la parte de abajo de los izquierdos. Esa diferencia la dividí entre 2 para conseguir el área, que como se puede ver aquí fue la misma en los tres métodos. En este segundo y tercer método utilicé el método de distancias de doble meridiano y distancias de doble paralelo, donde multipliqué el latitud con el DMD y los sumé todos sus productos. Como se puede ver en esta parte del procedimiento, dividí eso entre 2 y obtuve el mismo valor de área. Lo mismo hice para el método de distancias de doble paralelo, donde también se obtuvo el mismo resultado de área. Aquí podemos ver los cálculos de error de cierre lineal y de precisión, donde usando Pitágoras junté el misclosure de departure y el misclosure de latitud, y obtuve que el error de cierre lineal fue de 0.0365, y la precisión que obtuve dividiendo ese error de cierre lineal entre el perímetro fue de 5.287 sobre 10.000. En estas próximas transparencias podemos ver todos los resultados tabulados luego de haber hecho todos los cálculos que vimos anteriormente. En esta tabla podemos ver las distancias horizontales
las distancias horizontales, los azimutos, los departures y los latitudes. En esta podemos ver las distancias horizontales también, los azimutos, departure, latitudes y los DC y los LC. En esta tabla podemos ver los departures ajustados y los latitudes ajustados junto a los resultados de las coordenadas en X y en Y. En esta tabla podemos ver los largos de los segmentos ajustados, luego de haber obtenido los departures ajustados y los latitudes ajustados. Y en esta última y solitaria tabla podemos ver los resultados de las distancias de doble meridiano y las distancias de doble paralelo para cada uno de los segmentos. En esta transparencia se pueden ver las notas de campo que yo tomé durante el semestre que utilicé para hacer este proyecto y hacer los cálculos que se vieron en esta presentación anteriormente. En esta primera foto podemos ver las medidas que se tomaron con el método de cinta métrica y el dibujo que se hizo con los puntos que amarramos cada una de nuestras estaciones, con la excepción de nuestro benchmark. Y en esta segunda imagen podemos ver todos los ángulos que recopilamos con el teodolito óptico, que fue, en mi opinión, el instrumento que más dificultad hubo en aprender cómo usarse en comparación al nivel automático. En conclusión, este proyecto consolidó mis habilidades en Topo 1, permitiéndome aplicar técnicas avanzadas de medición y análisis de datos, lo cual muestra la importancia de la precisión y metodología en el levantamiento topográfico. Muchas gracias por su atención y feliz Navidad.